Me acompaña como siempre mi amigo Simón Rojo, el infunable. ¿Cómo estás, Simón? Estoy bien, gracias. Estoy expectante de qué va a pasar en el mundo, en Chile en particular, en las regiones de la Araucanía y los lagos por el asunto del eclipse. Sí, pues al final te colaste en el eclipse. Al final lo logré, sí. Logré que se acordaran de mí. Fui ahí al edificio donde vive mi advisor de tesis y le canté la canción de Coco, Recuérdame. Y dijo, claro, ¿cómo no vamos a llevar este weón? Y me contactaron al final, así que lo conseguí. Voy a la ¿Qué zona. mentiras le dijiste? ¿Qué mentiras le dijiste? Le dijiste, Les profe, dije, a la vuelta le entrego la tesis. eso mismo. Claro, no, en serio, lo estuve pensando un momento, pero me convenció de que todas las actividades que vamos a hacer van a ser remotas. O sea, no vamos a hacer una observación para mucha gente, no vamos a hacer charlas en algún gimnasio, nada de eso, no. Vamos a, en particular, vamos a las faldas del volcán Villarrica, Rucapillán, para la población central de allá. Y vamos a hacer una transmisión. Vamos a tener un show, algunas entrevistas con toda la gente que va del Instituto de Astrofísica de allá y por supuesto la transmisión del eclipse total. Así que eso va a estar muy bueno y como lo habíamos anunciado en el episodio donde nos acompañó la Dani, va a haber una transmisión inclusiva con zonificación de parte de Astronomía Inclusiva, de la cual la Fundación PG es parte, junto con otras instituciones. Y también vamos a tener el apoyo de Enlace en Español, de la página web Time and Date, entre otras. Así que va a estar bien bueno, no se lo pierdan. Exactamente. Yo por otra parte voy a ir a donde un amigo. Voy a estar ahí. Muy bien. Disfrutando con una cervecita, ¿no? Pero ya cachaste todas las medidas que van a tener que tomar, que te van a tener que ir antes, ya. Sí. Perfecto. Sí, porque salieron entre ayer y hoy esas medidas y las medidas para Año Nuevo también. Uh-huh. Oye, Luis, ¿y cómo va el cierre de semestre en la universidad? Bien, súper bien. Ya terminé las clases este jueves, así que ya estoy libre de eso, solamente tengo que rellenar con rojos. No, tengo que poner las notas. Falta la prueba 3, que sería la vuelta al eclipse, van a estar dando la tercera prueba y luego el examen y chao. Excelente. Pero sigo investigando, así que no, tampoco estoy... Exactamente. Oye, Luis, ¿y ya te dejaron de mirar raro en el barrio? No se preguntan ya qué es este weón con tantas cajas, pasan cajas y cajas de weá. No, pues ya estoy casi instalado. Ya. Estoy instalado. Supieran que son puros juegos de mesa. Sí, gran parte de las cajas de juegos de mesa. Y me vinieron los fulgores acá el fin de semana. Y ya la mesa aguantó. Excelente. Aguantó. Oye, estoy súper contento, weón. No, ya no soy el Simón verde, sino que soy el Simón con estrellita de lo eufórico que estoy. Uh-huh. Y estoy seguro que toda esa energía no tiene nada que ver con la cocaína que se te quedó a los fulgores el sábado. Quedó mucha flotando en el ambiente, iba a ser un consumidor pasivo. Claro, no, esa guatona con moño que rellené con harina no tiene nada que ver con eso. Sino con cariño en las personas. Mira, qué bonito. Espérame, que me llegó un mensaje de Don Fulgor. Me mandó la dirección de mi mamá. Ya. Cambiamos el tema. Estaba muy contento con la cantidad de gente que nos etiquetó de que seguía el Quantum. Y sí. Ahora nos mostraron las estadísticas, las vamos a compartir en algún momento, pero tuvimos un crecimiento del 1000% según Spotify. Y eso es mucho. Nos vamos más arriba de los índices de Spotify. Es como los buenos que contaban radiación en Chernóbil. Sí. Estamos limitados por el instrumento. O el terremoto Valdivia también. O el terremoto Valdivia, claro. Ya. Oye, ¿tú terminaste el semestre o todavía estás con alumnos?
Yo terminé las clases hoy, Qué bueno. pero todavía quedan recuperativas y esas cosas que podemos hacer sin horario. Así que es bastante más relajado. Detallito. Sí. Bacán. Oye, vámonos con el temita de hoy día porque es extenso, traje mucho material. Como les Démosle. dije, estaba con mucha energía. Hasta lavé la cocina, le hice el aseo del departamento, fui a hacer ejercicio. Te voy a contratar para que lo hagáis acá también. Le saqué el teflón al sartén. Ya. Hoy día, bueno, compartí una historia que prometí que hoy día iba a hablar de mecánica cuántica. Iba con esta serie de capítulos sobre la física cuántica. Y la vez pasada hablamos sobre los inicios de la mecánica cuántica, lo que fue la catástrofe del ultravioleta, que marcó el antes y el después de todo esto. ¿Qué es lo que era la catástrofe del ultravioleta? Que los científicos en ese entonces trataban a la luz como con las mismas propiedades que las ondas sonoras. Entonces, ¿qué pasaba? Que hablamos del cuerpo negro y de esta caja de cuerpo negro, donde si tú metías una de estas ondas, una onda electromagnética, debería estar rebotando, ¿cierto?, por todos lados y llegar hasta un equilibrio. Entonces, el cuerpo negro hasta una cierta temperatura va a tener ciertas ondas electromagnética en el interior, porque obviamente todo lo que tiene una temperatura emite radiación electromagnética, y a medida que tú vayas subiendo en el fondo la temperatura, y van a empezar a caber más cantidades de ondas que tengan la menor longitud o mayor frecuencia. Recuerden que la longitud de onda era la distancia que hay entre los pulsos, entre una guatita y una guatita. Pero de todas formas, yo tengo la esperanza de que... Perdón. Estaba compartiendo algo en Quantum Astronomy y salió con audio. Trajes de la oficina. Bueno, la cosa es que mientras más longitud de onda, menos energética, y mientras menor longitud de onda, más energética. Exactamente. Entonces cabían en esta cajita cuadradita más ondas con longitud de onda más chiquitita. Porque la condición para que quepan tiene que ser onda estacionaria y que tienen que caber justo, digamos, los extremos, justo en los puntos donde no está oscilando la onda. Claro. Los antinodos. Por ejemplo, en los extremos de la cuerda de una guitarra, para que la gente haga el enlace a eso. Claro, esos puntos están fijos y vibra toda la cuerda entre medio. Exactamente. Entonces, aquí pasaba lo mismo, tenían que estar fijos los puntos, entonces las longitudes de onda más grandes, o sea, las ondas menos energéticas, se suprimían más que las más energéticas abundaban. Entonces, si tú abrías una pequeña apertura a esa cuestión, debería salir un rayo láser. Láser, claro, así ultra energético, y dejaría la embarrada, cosa que no se ve en la realidad. Entonces, ¿cómo se pasaba eso? Era que en la parte electromagnética, mientras más frecuencia, más energía te cuesta producir esa cuestión. Entonces ahí se suprimían los estados más energéticos y se llegaba a reproducir la observación. Eso es lo que se llamaba la catástrofe del ultravioleta. ¿Y qué pasaba esta relación frecuencia-energía? Si tú las divides te da una constante, que es lo que se llama la constante de Planck, y en el fondo te está diciendo que la energía viene en paquetes. Hemos llegado hasta ahí. Exactamente. Entonces, ahora lo que prometí que venía, era la famosa ecuación de Schrödinger. ¿Y cuándo vamos a llegar a la ecuación del amor? Te dirá más adelante, por cuando veas spin. Ahora voy a mencionar un poquito el spin, pero no voy a entrar en profundidad, porque es Perfecto. Otra cuestión que dicen que ¿qué es lo que es el spin? Es como una pelotita rotando, pero no está rotando ni una pelotita. Sí, pero es que ahí les voy a explicar. Bueno, vamos al tiro nomás con la web. Sí, démosle. Muchas de las cuestiones de la física cuántica nacen de la matemática y después se interpretan y se da, digamos, una explicación física o algo que se pueda entender en la realidad. Pero mucha cuestión cuántica es un formalismo matemático. Y de ahí vienen un montón de interpretaciones. Digamos, la que nosotros vamos a ver, la interpretación de Copenhague, la de Max Born, en verdad. Uh-huh. Pero hay muchas otras, como la de los muchos mundos, la de variable oculta, la del variacionismo cuántico, etc. Hay varias formas, pero como les digo, todos nacen desde una interpretación matemática.
Entonces, ¿qué pasa? Veníamos viendo de que la luz tenía ciertas propiedades que venían en cuantos, pero además después apareció otro experimento con el mismísimo, con el mismísimo que siempre le inventan frases. De hecho, Einstein es una de las personas que tiene más frases inventadas en Internet. A mí la que me gusta que dijo fue: nunca se crean lo que lean en Internet. Claro. Bueno, hay una frase real que él dijo, que a mí me gusta mucho y creo que va al caso, que dice que todo el mundo cree en las observaciones, excepto el que las hizo, y nadie cree en los modelos físico-matemáticos, excepto el que los construyó. Y eso yo es una muy buena frase, sí. De mi charla. Eso sí lo dijo. Ya. Entonces llegó Einstein para resolver un problema que era el problema del efecto fotoeléctrico. Y gracias a la resolución de eso, él se ganó el Nobel. ¿En qué se inspiró? En los cuantos, propuestos por Max Planck, que es el padre de la física cuántica. ¿Qué es lo que decía? Digo, ¿qué es lo que se ve en este efecto? Es que si viene un fotón y le pega a un metal, por ejemplo, va a producir una señal eléctrica, ¿cierto? Va a arrancar electrones, va a producir una corriente y va a generar, ¿cierto?, esta señal eléctrica. Y eso, para que sepan, es la base de los paneles solares, por ejemplo, extraer energía a partir de la luz. Y ahí aparecieron ciertas cosas muy importantes, como por ejemplo, en conjunto iban haciendo también el modelo atómico de Bohr. ¿Y qué decía el modelo atómico de Bohr? Ya lo voy a encadenar con esto, que tiene ese núcleo atómico, ¿cierto?, positivo. Ahí todavía se veía, ¿cierto?, estas partículas, el núcleo atómico, ¿cierto?, como pelotas, pelota neutrón, pelota protón, y tenía ahí aunque el neutrón todavía no se descubría. No. Tenía ahí el electrón dando vuelta. Y aquí también voy a hacer un pequeño paréntesis, porque me llama la atención muchas veces los profes de física, más de colegio, que se enfocan en decir la nube electrónica y la cuestión, está muy bien, pero el átomo lo siguen dibujando el núcleo como pelotas, y el núcleo también tiene ese comportamiento ondulatorio. Exactamente. Entonces, ¿qué era lo que era? Bueno, es que en ese entonces no se sabía, pues no se sabía. Entonces, ya tenía ahí un problema de partida de que si la luz antes se comportaba como onda, y llegó Einstein y dice, bueno, la weá se comporta como una partícula, porque viene el fotón, le pega a estos pelotitas electrónicas, ¿cierto? Que lo que se entendía como electrón, que daba vuelta alrededor de estas pelotitas positivas, que eran los protones, y los arrancaba, los sacaba. Entonces ahí decían, bueno, puta, el fotón tiene una especie de comportamiento tipo partícula, como que claro, se transforma en una pelota, le pega esta otra pelota de electrón y lo termina sacando. Ya. Entonces, repasemos un poquito el modelo de Bohr también. La pelotita, el electrón dando vueltas, pero el electrón tiene que cumplir ahora, por la cuestión de los cuantos, la onda estacionaria. Exacto. Entonces, lo que decíamos, que se imagina una cuerda, ¿cierto?, de guitarra entre los dos puntos, los extremos, y si tú los juntas, vas a tener una cuerda estacionaria, pero enrollada en un círculo. Claro. Ese debería ser el átomo de Bohr, ¿cierto? Tiene eso cuantizado. Exactamente. Entonces, si el primer nivel, pongámosle un número, tiene 5 guatitas, el siguiente tiene que tener 6, pero entre medio, digamos, no va a poder encontrar el electrón, sino que tiene en cuestiones definidas, en órbitas definidas. Entonces, cuando le pega el fotón al electrón, lo va a hacer subir, ¿cierto?, a determinados niveles de energía. Y también, exactamente, tiene que pegarle un fotón muy específico para poder hacerlo subir a ese nivel de energía. Claro. Eso es lo que iba de la mano con el efecto fotoeléctrico. O sea, estaba este primer prototipo del átomo. Y ese átomo muy simple, incluso sirve para explicar cosas como las líneas de emisión del hidrógeno.
El hidrógeno, al ser muy simple, que es un protón, Sí. una pelotita positiva y una pelotita negativa dando vueltas, tú puedes explicar las líneas de absorción o emisión con eso. Sí, me acuerdo que cuando lo vimos en mecánica cuántica, eso servía para explicar los átomos los átomos de un electrón. El hidrógeno y el helio ionizado una vez. Claro, exactamente. Entonces, ahí estaba el dolor de cabeza, pues. Así como, oye, ¿qué es lo que esto es un electrón? El electrón es una partícula o una onda, o la luz es una partícula o una onda. ¿Qué está pasando en este mundo tan extraño? Y ahí es donde se genera esta disrupción de lo que te dicen que la física cuántica te comienza a romper la cabeza, porque nosotros no estamos acostumbrados a tratar con onda nuestra intuición. Eso de partida. Entonces nosotros estamos acostumbrados a que las partículas y todo lo que nos rodea sean un punto o una colección de puntos macroscópicos, algo tangible. Exactamente. Pero los comportamientos de onda, que si bien están entendidos, para la intuición no son muy fuertes. Entonces, ¿qué es lo que es la partícula? Es como, perdón, Luis, ¿tú crees que es una analogía buena pensar en los seres humanos que son, por ejemplo, entes corpóreos, como las partículas, pero lo que típicamente se entiende como fantasmas sería la parte de la onda? Hay una interpretación de la mecánica cuántica que es la partícula surfeando una onda. Creo que podría ir por ahí. Ya, esa no la cachaba. Pero no lo sé, no me tinca mucho. Ya. Ya, filo. Sí. La cosa es que tienes la partícula, ¿cierto? Y la partícula tiene unas propiedades que son definidas. O sea, tú tienes posición y momentum definidos. ¿Qué es lo que es momentum? Es la masa por la velocidad. O sea, tú puedes definir la velocidad con que se mueven y el momentum bien definido. En cambio, la onda nace de la oscilación de un medio. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a que el aire oscile, ¿cierto? Que los sólidos, etcétera, y eso lo llamamos sonido. Pero la luz vendría siendo la oscilación de un campo. ¿De qué campo? El campo eléctrico. Eléctrico y magnético. Claro, que es el campo electromagnético, que esa cuestión se va propagando por el espacio-tiempo. ¿Y qué es un campo entonces? O sea, si la onda son una oscilación del campo, ¿qué es lo que es el campo? Y el campo es, por ahora, una entidad que rellena todo el espacio. Cada punto del espacio le asigna ya sea un número o una flecha. Eso es lo que vamos a entender por campo ahora. Rellena todo. Entonces tienen campos de distintas naturalezas. Tienen campos gravitacionales, tienen campo electromagnético, tienen el campo de Higgs, tienen un montón de tipos de campos dando vueltas. Oye, Luis, ¿cada fuerza fundamental tiene un campo? Sí. Ya. Cada partícula tiene un campo también. Perfecto. ¿Sí? Bueno, va a ser spoiler. La verdad es que lo más aceptado ahora es que todo es un campo, ¿cierto? Cada cuestión tiene sus campos, y lo que tú ves en la partícula, ¿cierto? Es la perturbación del campo, sería la onda que se propaga, y lo que tú ves como interacción, ¿cierto? Sería cuando estas ondas, digamos, se topan y intercambian ondas entre ellas también. Entonces, esto lo voy a explicar cuando veamos la carga eléctrica en la ecuación de Dirac, que es lo que es la carga eléctrica, aunque al final del capítulo, lo prometo, que voy a explicar por qué existen los fermiones y los bosones. Y esta cuestión de la carga eléctrica tiene una naturaleza matemática muy parecida a esto, que tiene que ver con la simetría interna de un sistema. Entonces estas oscilaciones, digamos, tienen la particularidad en la física cuántica más moderna, debo decirlo así, porque estamos todavía en un punto de vista cuántica / clásico. Sí. Ahí te voy a explicar por qué. Pero por esa razón, si el electrón es un campo, todas las pequeñas rugosidades que se generan pueden generarse rugosidades con unas características muy especiales nomás. Y por eso todos los electrones del universo son iniguales. Exacto. Por eso los electrones de ustedes, de cada uno de los auditores, con los de nosotros, con los electrones del Sol, etcétera, son todos iguales en el universo. Porque la forma en que se excita el campo
son formas muy particulares, valores discretos. Ya, pero me estoy yendo muy en la profunda en esa cuestión. Entonces, teníamos este problema. En ese entonces, partícula onda, pero nosotros sabemos ahora que es un campo y que son propagaciones de onda. Además de Einstein con su efecto fotoeléctrico, apareció de Broglie, donde al principio solamente lo hizo como una hipótesis, que decía que en verdad había una asociación entre la onda y la partícula. O sea, cada partícula tenía una onda asociada ahí, entre comillas viceversa. Y entre este tiempo se formuló esta interpretación de la mecánica ondulatoria y partícula. O sea que las partículas tenían esta naturaleza de onda, eso mejor dicho, dualidad partícula-onda. Esa es la palabra que andaba. Pero, obviamente, eso está errado. Pero para ese entonces explicaba muy bien ciertas cosas. Quiero remarcar eso, que en verdad son ondas. Son ondas. Ya. Entonces habíamos quedado en que el comportamiento errático y distinto de la onda, una partícula, es que se genera el problema. Entonces aquí, al igual cuando te dicen, por ejemplo, que el teorema de Pitágoras, que tú lo encuentras muy lógico, pero te dicen que esto es válido solamente para espacio-tiempo plano, y después cuando tú deformáis el espacio-tiempo, el teorema de Pitágoras no corre de la misma forma. Aquí lo mismo, pues las propiedades de la materia cambian cuando te conviertes en un campo en que las manifestaciones que nosotros vemos, las partículas entre comillas, tienen funciones de onda, tienen comportamiento ondulatorio. Entonces, ya. Siguiente punto importante. Lo que siempre te enseñan en la universidad, básicamente la parte matemática, pero las interpretaciones tienen ciertos fallos entre medio, porque te ponen, digamos, esta cuestión de que tienes la función de onda, tiene esta, digamos, mar de ondas que componen la función, y cuando tú le interactúas con ella colapsa a un punto, ¿cierto? Se vuelve partículas, y eso era lo que hacía el problema. Era como, imagínense la superficie del océano, y que cuando ustedes lo tocan, toda la superficie del océano así como que se vuelve una línea hacia arriba. Claro. Quedara como no sé cómo explicarlo, un hilito de agua así como al infinito. Y ahí se claro, un pic infinitamente alto e infinitamente delgado. Claro, entonces, ¿por qué tiene ese comportamiento muy raro? O sea, en un principio se vuelve matemáticamente una caja negra. Lo único que te dicen es que tú agarráis, ¿cierto? Proyectáis los estados, después le pegáis por algún lado con alguno que andáis buscando, ¿cierto? Así matemática y te arroja un resultado. Una probabilidad de migrar. Pero ¿qué pasa entre medio? Ese es el problema que tiene mucha la mecánica cuántica actualmente. Lo que se entiende, ¿cierto? Es que una onda, en el fondo tú puedes descomponer cualquier onda en ciertas ondas bases. ¿Cierto? Claro. Por ejemplo, el sonido de una guitarra, tú puedes distinguir sus notas, ¿cierto? Porque están hechos de distintos armónicos. Exactamente. ¿Cierto? Tú tienes la frecuencia fundamental, que sería entre los dos extremos de la guitarra una guatita, después tendrías 2 guatitas, 3 guatitas, 4 guatitas, y así sucesivamente son los armónicos. Entonces un sonido de la guitarra, el característico de la guitarra es una suma distinta de muchos armónicos. Y ahí genera esta onda compleja que puedes ver si es que transformar inversa de Fourier a la frecuencia. Exacto. Ya. ¿Qué va a pasar acá? Que lo que te quería comentar ahora es algo que se va a relacionar con el principio de incerteza de Heisenberg, que es una propiedad netamente de las ondas. Imagínate una función sinusoidal, cuatitas y valles nomás, como todos los vemos. Exacto. Que llena todo el espacio. Como un océano, imagínense la superficie del océano que llena todo el espacio, pero solo la superficie. Quédense con esa parte. Y yo les pregunto, ¿dónde está el electrón ahí? Si eso fuera un electrón, por ejemplo. ¿Cuál de todas las guatitas es el electrón? Está complicado.
Yo diría que o sea, que el electrón quizás no es una de esas, sino que la suma de todas esas, o el promedio de todas esas. Todo eso es el electrón, solamente que tú estás viendo distintos lugares donde es más probable o menos probable interactuar con él. Pero todo eso lo está haciendo el electrón. Y tú, para decir, mira, este es el lugar más probable donde yo lo puedo encontrar, tú lo que deberías hacer es que toda esa onda se convirtiera simplemente todo plano, y en alguna parte una guatita y un valle. Y tú decís, mira, aquí está el electrón, más o menos, ¿cierto? Entonces, al hacer eso, tú fijarías mucho la posición. ¿Me vas siguiendo, cierto? Sí. Fijarías mucho la posición, y el resto de las ondas se vería un plano, ¿cierto? Claro, porque no tienes nada por ese lado. Claro. ¿Qué pasa? La velocidad de propagación de onda, una onda, ¿cierto? Generalmente se modela con ondas planas, que sería una amplitud, ¿cierto? Que es qué tanto se levanta del punto de equilibrio, por una exponencial compleja, que es la cuestión de Euler, la identidad de Euler, E elevado a I teta es igual coseno de teta más I seno de teta. Y ahí aparecen las funciones trigonométricas, el seno y el coseno, que si tuvieron... ¿En qué lo pasan el seno y el coseno en el colegio? El segundo medio en matemática. Segundo medio en matemática. Van a acordarse de esas ondas que se ven. Entonces, dentro de eso va lo que se llama el vector de onda, que tiene que ver con la longitud de onda y en la dirección donde se va propagando, y además la frecuencia angular y el tiempo de evolución de la onda, cómo se va propagando. A partir de eso tú puedes sacar la velocidad. Si tú divides ¿cierto? Frecuencia angular partido por el vector de onda. Ya, ¿qué pasa con eso? Para que te quede una velocidad bien definida, tú tienes que tener estas guatitas iguales, tienes que tener un seno bien definido hasta el infinito. Si es que tú lo haces, que todo converja a una pura localidad, veas todo plano y simplemente este pic, vas a indefinir la velocidad. Claro. Entonces, ahí está empezando a decir, bueno, y si defino la velocidad, te tiene que esparcir la función de onda por todo el espacio, y recién ahí aumenté la presión y la velocidad, pero perdí precisión en el espacio. Eso me suena conocido. Claro, y evidentemente eso es lo que es el principio de incerteza de Heisenberg. Y eso es lo que hace en la onda, en la función de onda, que todavía no la he explicado, pero para que sepan que es la función que describe toda la probabilidad de encontrar una partícula. Claro. Al principio tú tienes una superposición de muchas ondas, tienes como una especie de océano, la superficie de océano bien caótica de un montón de ondas, y tú cuando interactúas con ella aparece esta superposición de ondas y llegas a esta función de onda peak que tú ves, todo concentrado en cierto punto. Pero eso sería la interpretación que se tiene como hasta esa fecha, y que a mí personalmente me gusta bastante. Ok. Déjame revisar si es que se me está quedando la pausa. Ya. Supongo que podemos dejar hasta aquí este primer bloque. Entonces, resumiendo un poquito. Las partículas, ¿cierto?, tenían una naturaleza dual. La luz, por ejemplo, la luz también es una partícula. Se considera partícula, pero no tiene más. Que tiene este comportamiento de onda partícula que estuvo dado por ciertos experimentos. Einstein decía con su fotoeléctrico que la luz, por ejemplo, tenía un comportamiento como partícula. Las ecuaciones de Maxwell y todos los otros experimentos decían que se comportaba como luz, ¿cierto? Todos estos patrones de difracción en la óptica geométrica y cosas por el estilo, la luz es una onda, partícula, mismo con electrones, etc. Y aparecieron estas versiones modernas del átomo, por ejemplo, que si juntaba esos dos comportamientos, onda y materia, o sea, onda y partícula,
te podía generar explicaciones, por ejemplo, a los niveles atómicos, las líneas de absorción, un montón de cosas. Entonces, bajo esa superposición, empezaba ya a ver si tenía este comportamiento nuevo de ondas, que cierto son perturbaciones de un campo que llena todo el espacio. Se genera esta cuestión de que si tú intentas saber específicamente la velocidad, pierdes precisión en la posición, porque ya claro, te das cuenta, y viceversa. Si es que le dais mucha posición, termináis con el problema de que no sabéis bien la velocidad o energía que tienen. Bueno, y para los que les gustan más matemáticas, eso se puede, es pura transformada de Fourier. O sea, cuando están en cálculo, en ecuaciones diferenciales y todo eso, la transformada de Fourier te dice que tú puedes descomponer una onda, bueno, una serie de Fourier, perdón, en un montón de ondas planas, de seno y coseno. Y la transformada de Fourier lo que te dice es que tomáis esas ondas y te dice cuáles son las frecuencias que tienen que tener para formar esta onda grande que tú estás tratando de descomponer. Eso se relaciona también con lo que hablábamos recién de la cuerda de la guitarra, que el movimiento ondulatorio de la cuerda de la guitarra no es una, o de muchas ondas, incluso la de nuestro sonido, de nuestra voz, perdón, no es una onda pura, sino que es una suma de muchas ondas. Exactamente. Y ahí les voy a dar un spoiler que después en los capítulos más adelante el Mar te dirá aquí cosas así. Que tú puedes ver, ¿cierto?, que el campo eléctrico se propagan estos fotones, que sería la perturbación, ¿cierto?, del campo electromagnético. Tú puedes pensar que el campo electromagnético está hecho por puros fotones, que sería lo opuesto, y está hecho de estas partículas fundamentales. Así que con eso los dejamos para que lleguemos a los experimentos de física cuántica. Excelente. Vamos entonces con un temita ahora. Sí, los temitas los mando después. Ya, perfecto. Sí, para cerrar el bloque. Ya. No escucho, bueno. Hablamos nomás. Ya. Estamos de vuelta entonces. Oye. Así hacemos las cosas en cuanto. Hemos volvido. Hoy estaba pensando en el corte que con el crecimiento que tuvimos, tengo que hacerme un poco responsable de los chistes, weas, que digo. Entonces no puedo dejar mal parados a los fulgores. Lo que digo es una broma. Los fulgores, lo que consumen es cocaína totalmente terapéutica. Es orgánica, sí. Sí, es vegana, no hace daño al ambiente. Sí. Así que sí, no lo discriminen. Ya, oye, sonaba Evidence de Faith No More porque esto tenía... hay que tener evidencia para hablar de física cuántica. No, como decía, no solamente hay que basarse en la matemática, sino que también tiene que responder a la realidad. Entonces, ahí es donde se empiezan a hacer estas interpretaciones y estos choques. Ya. Aquí había una palabra clave que mencioné en el bloque anterior, que es el concepto de campo, que esa va a ser la clave para la mayoría de las cosas, que es que llena todo el espacio. Llena todo el espacio. Y ahí nació, en conjunto, ¿cierto?, con otros experimentos que les voy a mencionar, la famosa ecuación de Schrödinger. ¿Qué es lo que dice la ecuación de Schrödinger? Que tomas esta famosa función de onda, que la denominamos en lo físico con la letra psi, PSI, que es lo mismo que nos copian los psicólogos. y dice que el cambio en el tiempo, la evolución temporal de esa función de onda, es igual al hamiltoniano de esta función de onda, del psi. ¿Y qué es lo que es el hamiltoniano? Ya lo hablamos en el capítulo mecánica clásica. Exacto. La Lagrangiana, que es un operador, digamos, un preguntón, que si tú le operáis a la función de onda, te dice cuánta energía tiene la función de onda. Entonces, ¿qué se trata esto? La evolución
de la función de onda es proporcional la cantidad de energía que tenga esta partícula, esta función. Entonces te dice de que mientras más energía tú tienes, más rápido son los procesos, más rápido va a evolucionar, más violento va a ser el cambio, mientras que si es más lento, más pausado va a ser la evolución. Y eso también, ¿no te recuerda algo? Delta T, delta E, del orden de H barra. Sí. La otra forma al principio de incerteza. Claro, son las otras dos cantidades conjugadas, operadores conjugados, no me acuerdo cómo se llama. Sí, son valores que tú no puedes definir al mismo tiempo. Entonces, al mismo tiempo tú no puedes definir el momentum y la posición, y luego tú no puedes definir también la energía y el tiempo al mismo tiempo. O sea, la duración de un evento, mejor dicho, más que directamente el tiempo. El tiempo, exacto. Hay otros operadores que pasan lo mismo, sí, el momento angular, por ejemplo, los momentos angular no conmutan. Eso es lo que está en el fondo, conmutar, esa es la palabra clave. Si yo mido primero el momento angular en X y en Y, no es lo mismo que después lo mida en Y y después en X. Es como un cubo Rubik. Imagínenselo bien armadito, no es lo mismo que gire para abajo y a la izquierda, que para la izquierda y para abajo. Los colores no quedan de la misma forma combinados. Esos procesos no conmutan, pues. Entonces apareció esta función de onda y con ella trajo muchos cambios porque obviamente las ondas tienen un montón de propiedades que, vuelvo a mencionar, no se manifiestan de la misma forma que una partícula, que algo puntual. Una de esas, y el gran famoso, es el efecto túnel. Y el efecto túnel nace de la magia matemática de que la función llena todo el espacio. ¿Qué pasa? Tú la función de onda, tú la hacías evolucionar y en algún punto tú le pones una especie de pared de energía, de potencial, con la que se encuentra. Que entonces, eso, perdón, en el caso de los átomos representaría el hecho de que no se pueden mover de nivel de energía. Por ejemplo, un potencial colombiano. Linkémoslo al tiro con las funciones termonucleares de la estrella. ¿Ya? Cuando vienen dos protones y se tratan de juntar para hacer un átomo, tienen que romper, ¿cierto?, esa repulsión que tienen, porque son dos partículas positivas, y cuando van a chocar, ¿cierto?, la fuerza eléctrica se vuelve muy fuerte. Recuerden que a medida que tú te acercas, ¿cierto?, aumenta con el cuadrado la distancia. Entonces se vuelve muy fuerte la repulsión y salen disparados. Entonces, ¿en qué momento, cómo lo hacen para encender las reacciones nucleares? Entonces, eso que tú estás teniendo, ¿cierto?, es una pared que en el fondo matemáticamente nosotros lo expresamos como una barra de energía. Exacto. Pero en el fondo recuerden que la energía y la fuerza son propiedades que van de la manito, que aplicarle un operador, pero esa información que van de la manito. Entonces ya, tú tiras un chorro de partículas, pero chorro de partículas en el fondo tiras un montón de perturbaciones, de oscilaciones que van propagándose por el espacio de esta función de onda, chocan con la barrera y un par se devuelve y la otra resulta que atraviesa la barrera. Pero eso lo hace matemáticamente porque tú llenaste todo el espacio y la función de onda también está dentro de la barrera y también está después de la barrera. Exacto. Y tú cuando lo haces matemáticamente, tú dices, bueno, la función además tiene que ser continua y además tiene que ser diferenciable y tiene que ser suave en los bordes, etc. Entonces, el efecto nace netamente en la matemática porque lo pusiste. Y la clave está llenando todo el espacio. Entonces, la partícula puntual, si tú pensáis en lo clásico, una pelota de tenis, si tú la arrojas contra una pared, la pelota rebota. De tenis rebota, pero no existe la pelota de tenis dentro de la pared ni al otro lado de la pared. Eso es el punto de vista clásico, el punto de vista que se venía pensando antes. Pero la función de onda existe además dentro de la pared y existe detrás de la pared. Y se propaga, ¿cierto?, el pulso porque la función de onda está conectada, está totalmente conectada. Entonces, el electrón, el campo del electrón llena todo el espacio, y el del protón, etc. Entonces, cuando se juntan estos dos pulsos grandes, ¿cierto?, en el Sol, o antes, cuando no se encendían las reacciones, pueden tunelear y juntarse y quedar pegaditas. O lo mismo, cuando se decaen los átomos,
por ejemplo, la radiación alfa, que es núcleos de helio. El núcleo de helio es un núcleo súper estable, tiene 2 protones, 2 neutrones, y eso está muy bien pegado, está muy bien coleccionado, tiene el isospin muy bien balanceado, que ya vamos a hablar de isospin. Sí, porque el isospin, que es esa weá. Ya tuvimos una conversación de WhatsApp al respecto. Pero tiene que ver, ¿cierto?, con un equilibrio entre los tipos de quark que hay en el interior. Entonces, el núcleo de helio, ¿cierto?, se puede desprender de un átomo más pesado. Generalmente, incluso cuando tú vas cocinando átomos en el Sol, lo que está más allá de la quema de hidrógeno es juntar átomos de helio. Por ejemplo, el triple alfa es que tú juntáis 3 de helio y haces 1 de carbono. Y después vais juntando más helio, así, y vais echando helio y vais generando neón, oxígeno y todas las cuestiones para arriba. Entonces, digamos que los átomos, muchos están como estructurados en varios átomos de helio pegaditos. Entonces, puede que alguno de ellos salga y atraviesa, ¿cierto?, esta barrera de potencial que los mantiene este pozo atrapados. Por túnel lo atraviese porque su función de onda está esparcida también por todo el universo. Entonces ese fue el famoso efecto túnel y se apreció, ¿cierto?, en experimentos a nivel cuántico y en astronomía. Solucionó varios problemas como el tema de las reacciones termonucleares. Claro. Ya, entonces efecto túnel. ¿Qué más? Apareció también, no sé si hablar al tiro del experimento, no. Vamos con el doble rendija. La doble rendija ayudó a comprender más esta fenomenología, porque imagínense que fueran los electrones, unas partículas clásicas, fueran como una especie de bala. Entonces, si tú las disparáis y hay una pared en un hoyo, tú vayas a ver simplemente las que pasan a la pared, ese agujero. Sí. Pones la pared con un agujero y atrás pones otra pared. En la pared de atrás van a quedar incrustados como las que pasaron por el agujero, ¿no? Solamente las que pasan, correcto. Claro, y tú vayas a ver más o menos que están contenidas en el círculo proporcional, ¿cierto? Muy parecido al agujero que tú tenías. Ya. Entonces, acá empieza a meterse la física. Entonces, imagínate que tú tienes dos lugares donde puedes producir partículas. Entonces, metes un átomo adentro. Entonces, en el primer experimento, tú puedes medir dónde se encuentra el átomo. Entonces, sí. Una máquina mete al azar el átomo en cualquiera de estas 2 cajas. Entonces, tú vas y mides en dónde se encuentra y tú compruebas primero de que haya metido con la misma probabilidad a un lado que al otro. Entonces déjalo que quede en 50 veces en una y 50% el otro. O sea, si tú haces 100 mediciones, 50 veces va a estar en la caja roja y la otra 50 en la caja azul. Digamos que el átomo de eso ahí. Ya. Esa caja, en el experimento 2, se puede abrir y va a lanzar el átomo que estaba en su interior. Se abren las 2 cajas, pero va a salir de una. Entonces, si tú abres solamente una al principio, si sale la roja, o sea, caja roja. Una caja roja, una caja azul. O caja 1, caja 2, caja A, caja B. Si tú abres la caja 1, roja, etc., va a salir, ¿cierto?, el átomo disparado y tú verías que está hecho por la caja roja. Si tú abrís la azul, la 2, la B, vas a ver que lo dispara hacia la zona B. Pero la magia viene cuando tú abres las 2 al mismo tiempo. Exacto. Salen las 2 cosas disparadas y tú vas a ver de que va a empezar a haber un patrón de interferencia en la pared. Y eso tiene que ver de que estas ondas existían, ¿cierto?, en ambas cajas, digamos, estaban las probabilidades. Claro. Llena todo el espacio y cuando salieron se fueron superponiendo y generaron estos patrones de interferencia. Son la onda avanzan se abren, digamos, con la distancia. Entonces va a observar un patrón, como lo podríamos describir. Donde, imagínate, divídelo en 6 partes.
Entonces, en la primera parte vaya a tener una zona muy concentrada de partículas, va avanzando hacia la derecha, empieza a disminuir, sigue avanzando un poquito y vuelve a estar muy concentrado y sigue avanzando hacia la derecha, disminuye y después extremadamente concentrado, después un poquito menos y después un poquito menos. Dibuja de esa forma. Entonces, ¿qué pasaba? Estos experimentos que dijimos yo de las cajitas hacen alusión a la doble rendija. Y cuando tú disparabas ahí ciertos electrones y pasaban por esta cuestión, tú lo que hacías era acotar mucho la posición por las rendijas. Y que lo que pasa cuando acotáis la posición, la velocidad sale para todos lados. Exacto. Y tienden a acumularse en ciertas partes, y se dispersan. Entonces ahí nació esta interpretación ya como loco, así los electrones de verdad tienen un comportamiento como onda. De hecho, si tú tomas la función de onda y ves la probabilidad de medir cada una de estas cosas, te va a dar exactamente el patrón. No necesitáis que sea partícula. Ya con la pura función de onda te reproduce todo lo que necesitas de la cuántica. Excelente. En ese caso, bueno, voy a aprovechar de sacarme una duda. Yo en un momento leí que cuando un electrón pasaba por una de las rendijas, bueno, no se puede hablar de que un electrón pasa por una de las rendijas. El electrón, la función de onda del electrón atraviesa las dos rendijas al mismo tiempo, entonces claro, va a estar interactuando con sí misma, porque después de la rendija, en cada rendija se forma un frente de onda como si la rendija fuera un nuevo origen de la onda. Lo mismo que si ustedes hacen pasar un montón de olas a través de un espacio muy estrecho, las olas después va a parecer que salen de ese espacio muy estrecho. Ese fenómeno se llama difracción. Entonces, del otro lado de la rendija, la función de onda interactúa con sí misma. Sí, pues. Exactamente. Son distintos pulsos que se van propagando. Imagínate, la luz también, el campo electromagnético, son ondas que se van superponiendo, porque el campo está, digamos, superponiéndose a sí mismo. De hecho, ese experimento de la doble rendija se puede hacer con la luz y aparece ese patrón. Es muy, muy bacán. No se te escuchó para nada eso. Sí, exactamente. Luis tuvo un pequeño problema técnico, así que... Sí, con mi micrófono murió. Después va a... ¿Cómo decirlo? Va a vengarse por la gente que le vendió eso. Es como Troncha Toro en Matilda, cuando va a vengarse con el papá de Matilda porque le vendió un auto entero malo. Lo mismo va a hacer Luis. El problema es que si quemo el local, probablemente se queme mi edificio también porque está debajo del... Ya. Bueno, eso en resumen con la doble rendija. La clave para entenderlo era que esta función de onda llena todo el espacio. Exacto. Está en todos los lugares, llena todo el espacio y ahí aparece como es. Es como si fuera agua. Si tú mandas un tercio de onda en el agua y le pones dos cuestiones, se va a empezar también a hacer este patrón de superposición. Ok. Entonces, ya, vamos con la parte de superposición, porque esto es importante. Ya hablemos un poco de lo que sería el spin, pero no voy a entrar en detalle en cómo se midió ni cosas por el estilo, que lo quiero dejar para el capítulo de Dirac. La ecuación de onda de Schrödinger no digamos, le faltaban variables que se midieron en otros experimentos, como por ejemplo el spin. No aparece directamente. Pero pasa de que la función de onda hace alusión a una naturaleza vectorial. Porque tú tienes una función de onda, estos operadores lo que hacen, ¿cierto? Es como transformar a vector y después de vector a escalar y tiene la placidad, etc. Pero es una naturaleza vectorial. Exacto. Exacto. Entonces tú cuando tienes esta composición es como si tuvieras la suma de dos vectores. Entonces si yo tengo un estado, ¿cierto? Una función de onda, por ejemplo, hecha de dos partículas, yo voy a decir que esta función de onda
la longitud, ¿cierto? Es como va a ser el triángulo de Pitágoras. Cuando tú has tenido un vector C, y decís que está hecho por el vector A y el vector B, entonces tú dices que, bueno, el módulo de C, ¿cierto? Es la suma de la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Así, Sí. Esa es la razón de por qué simboliza la probabilidad al cuadrado de dónde encontrar la partícula. Entonces, Perfecto. donde encontrar una partícula va con la amplitud de la onda al cuadrado, básicamente. ¿Y por qué van así, cierto? Porque para tú superponer estados, los vas sumando con una naturaleza vectorial. Y eso es lo que tiene que ver el spin. El spin lo que hace es darte la naturaleza matemática del campo. Y eso te dice la simetría que tiene. Básicamente el vector, tú lo puedes hacer rotar en 2π, o sea, da una vuelta completa, y llega a la posición original. Entonces ahí tiene una simetría. Ya voy a hablarles de la simetría. Tranquilos. Ya hemos hablado de todas maneras harto de simetría en los capítulos, así que no es un concepto totalmente nuevo. Y el electrón tiene cierto spin, un medio. Sí. El electrón también. Y ahí aparece lo que es el spinor, que es una simetría en 4π. Entonces, si tú, por ejemplo, el brazo, aunque no lo crean, tu brazo tiene transformación tipo spinor. Y si tú pones la palma hacia arriba y tú la giras para hacer la primera vuelta, sí. El codo te va a quedar hacia arriba. O sea, si tú partís con el codo hacia abajo, rotas la muñeca, te va a obligar a levantar el codo, como lo estoy haciendo en la pantalla. Exactamente. Para esta parte vayan a YouTube para ver el show de Luis. Claro, y si rotas de nuevo, otra rotación en 2π, te va a quedar la cuestión. Entonces va a tener un spinor ahí. Entonces cada una de las cuestiones te va diciendo cómo rotan la simetría. Entonces ahí también hacen relación entre spin y polarización de la onda. La polarización es cómo va rotando la onda. Entonces por eso dicen el gravitón tiene que responder a la onda gravitacional y cosas por el estilo. Entonces, y ahí aparecen dos cositas importantes. La conmutatividad. ¿Ya? La conmutatividad, estamos hablando que son cuando dos cosas conmutan, tú puedes saberlas, digamos, al mismo tiempo. Exacto. Y cuando no conmutan, cagaste. O sea, no puedes saber las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en física clásica, tú cuando resuelves la segunda ley de Newton, la segunda ley de Newton se ocupan las fuerzas porque tú no necesitas saber nada de la partícula. Exacto. Y tú cuando integras una vez, para encontrar la velocidad, necesitas saber la velocidad en algún punto. Entonces ya necesitas información de la partícula. No antes no necesitabas nada, solamente cosas externas a la partícula. Y después cuando queréis saber la posición, luego tenías que saber además la posición en algún punto. Entonces para saber la trayectoria en todo punto y además la posición, tenéis que saber posición y velocidad al mismo tiempo. Claro, dos condiciones iniciales porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Claro, en palabras matemáticas. En los que tomaron cálculo 1, ¿cierto? Te dan una trayectoria y tú la velocidad la sacas como la derivada, como la tangente. Entonces cada punto, cada posición tiene asociada una velocidad. Pero eso está mal en física cuántica, porque ya explicamos que las ondas, si tú les acotas la posición, se dispersa la velocidad. Entonces la flecha, digamos, que se va para cualquier parte. Exacto. Se sale de la trayectoria que tú las habías definido. Y además aparecen otras estructuras que son los pseudovectores, los pseudoescalares, los pseudo espinores, etc. Y son cosas, vectores que tú no los puedes construir a través del producto cruz o el producto punto, porque no conmutan. Entonces una propiedad del producto cruz es que conmuten, que tú las cambies del orden. A cruz B es lo mismo que menos B cruz A. Ahí exacto. Anticonmutan. Claro, pero tenés que darle la vuelta. Pero hay vectores que tú no puedes hacer eso, como el momento ni la posición. Entonces tú ya no podías, por esos principios de incerteza aparecen estas estructuras matemáticas nuevas y que por eso necesitamos el spin y cuestiones por el estilo.
pero como te digo, no lo voy a profundizar. Les quise dejar ahí la puertita abierta de por qué lo necesitamos. Recuerden que tenemos concurso abierto todo el año. Si ustedes nos recuerdan un tópico que ya hemos dejado abierto para hacer un capítulo, voy y les entrego un completo en la puerta de su casa. Ya, eso un poquito con el spin. La ecuación de Schrödinger, ya. Y estábamos hablando del acoplamiento de partículas. El acoplamiento de estado que tenía que ver con esta naturaleza vectorial y que tenía que sumar las cositas al cuadrado, la probabilidad va al cuadrado. Exactamente. Ya. Entonces ahí apareció un experimento muy importante y muy famoso. Claro. ¿Te imaginas cuál es, cierto? El de Stern-Gerlach, no me acuerdo cómo se llama. No, el gatito. Ah, perdón, está adelantándome, sí. Sí. Ya. Ya, ¿qué decía el gatito de Schrödinger? Que el experimento es que si tú agarras el gato, lo metes en una caja y lo vayas a botar. Y lo lleváis al bosque, te lo lleváis al campo, sí. Claro, no. De hecho, es súper cruel el experimento. Es un experimento mental. Tú agarras el gato, lo metes en una caja y dentro de la caja hay un dispositivo que va a soltar un gas venenoso y ese gas venenoso lo va a detonar, digamos, el decaimiento aleatorio de un elemento radioactivo. Entonces lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces, cuando tú no sabes la existencia del gato, tú tienes que asumir que los estados que tiene el gato es vivo y además muerto. Exacto. Vivo o muerto. Entonces estos estados se están sumando y tú una vez que solamente puedas comprobar, tú mides y ahí, digamos, la función de onda del gato colapsa algunos de los dos estados. Pero eso, vectorialmente, es súper importante porque imagínate que tienes tres vectores, X, Y y Z, ¿cierto? Los tres pasos perpendiculares. Y si tú no estás considerando todos los estados posibles, le estás restando una dimensión, por ejemplo, en la parte vectorial. Entonces, imaginemos desplazamiento. X, Y, ¿cierto? Es como plano, y el Z es subir y bajar. Entonces, si tú no consideras, por ejemplo, la posición de Simón, y tú la consideras que está en X, Y, va a estar error porque Simón está en un departamento y subió del plano. Exactamente. Entonces, te estáis echando al bolsillo una característica súper importante y va a estar colapsando finalmente la función de onda a probabilidades que no van a tener sentido. Va a estar condicionada la probabilidad. Ese también lo hicimos en algún capítulo con el experimento donde pusiste los cassettes, lo de las puertas. Sí, ¿verdad? Exacto, sí. El problema de Monty Hall se llama ese. Exacto. Que yo tengo la información, entonces hago una decisión informada, o en realidad tengo información detrás de dónde están los cassettes, entonces al abrir la puerta estoy revelando parte de esa información. Exactamente. Y ahí estáis condicionando la probabilidad. Y va a pasar lo mismo. Puede quedar coja la probabilidad. Exacto. no va a representar realmente. Entonces, porque partimos, claro, de una asunción. Exactamente. Acá tienes que sumar todos los estados posibles. Sí. Ya. Y eso trae unas consecuencias importantísimas, estimado Simón. Pero esas consecuencias sobre la naturaleza de sus partículas las vamos a dejar para el último bloque. Entonces, vámonos con un plumita y descansemos unos minutitos. Perfecto. Don Fulgor. Está durmiendo. Estamos de vuelta en el último bloque de Quantum Astronomy, hablando de mecánica cuántica. Oye, Luis, tengo una pregunta antes para partir. ¿Tú prefieres el término física cuántica o mecánica cuántica? Mecánica cuántica. Ya, ¿por algún motivo en particular? Más Perfecto. La física es más amplia, bueno. Perfecto. Es como esta mecánica clásica, tiene que ver con el movimiento. Y bueno que lo mencionáis. Bueno, te voy a preguntar primero, ¿y tú qué prefieres? ¿Mecánica o física cuántica? Yo siempre digo física cuántica porque creo que, claro, o sea, no conozco lo suficiente como para poder decir qué parte de la física cuántica no es mecánica,
y física cuántica también es más general. Entonces, imposible equivocarse con eso. Ya, qué bueno que lo mencionáis porque esto se me quedó en el tintero, que tiene que ver con el principio de equivalencia, en el fondo, principio de correspondencia, Uh-huh. en el fondo, la mecánica cuántica, cuando la ecuación de Schrödinger, tú tiráis la masa a infinito, deberías recuperar la segunda ley de Newton. Efectivamente, cuando tú lo agarras, los promedias y sacas todo, vas a obtener efectivamente la segunda ley de Newton. Eso se llama el principio de correspondencia. Perfecto. El de equivalencia es el de relatividad general. Hasta aquí también le dicen equivalencia. Ya, ok. Por alguna razón. Pero sí, por eso le puse correspondencia. Pero la cosa es que lo que dice es que básicamente las leyes de Newton son un aproximado de la mecánica cuántica cuando, ¿cierto?, tiene un conjunto muy grande de partículas, etcétera, y todas las cosas que son muy ondulatorias se tienden a perder. Exacto. Porque la naturaleza ondulatoria depende de la cantidad de masa. Mientras menos masa, más onda vas a hacer, entre comillas. Siempre vas a hacer onda, pero se manifiestan más tus comportamientos de onda. Entonces, hay algo más que estoy seguro que se me está olvidando con respecto a eso. La segunda ley de Newton, la naturaleza ondulatoria, correspondencia, ya no sé. Volverá en algún momento. Sí, ahora sí. El operador hamiltoniano, ¿cierto? Que habíamos dicho que preguntaba cuánta energía tenía. Sí. Es un medio de m cuadrado, ¿cierto? Más el potencial. Pero resulta que el potencial finalmente lo escribimos de forma clásica. Aquí ponemos la interacción eléctrica y la interacción eléctrica nosotros ponemos clásico. ¿Cachai? Entonces el campo eléctrico a nivel avanzado está cuantizado. Sí. Esas cosas están cuantizadas. Entonces acá muchos pensamos que esto ya es como algo semi-cuántico, porque todavía está usando cositas clásicas entre medio, ¿no? Claro. Y acá lo que tú haces es que cuando tú sacas la solución de esta cuestión, te obliga básicamente a que esto sea una función de onda y las soluciones sean seno y coseno. Y los senos y los cosenos tienen que cumplir onda estacionaria y cierto, en el argumento del seno te quedan que el n que multiplica, bla, bla, tiene que ser 2pi, etcétera. Ya aparecen las cuánticas, aparecen los números cuánticos principales, etcétera. Pero seguís tratando la cuántica como con ciertas entidades que son muy clásicas. Sí. Por eso le digo semi-clásico. Oye, pero por ejemplo, el potencial eléctrico cambia en algo la expresión matemática, la fórmula, o es solamente la manera en que se resuelve. Sí, es que después se vuelven matrices y se vuelve súper complicado todo esto. Ya, perfecto. Ya vamos a llegar a eso. Lleguemos a Dirac y todo eso. Sí. Y así, eso era lo que le iba a decir. Algo más se me quedó. Ya, no. Sigamos, porque estoy muy metido en esta parte que me gustó mucho. Sí. Sumamos esta naturaleza nueva, ondulatoria, etcétera. Pero hay algo importante. Consideremos esto. Recuerda que medir la probabilidad que exista algo va con la amplitud al cuadrado y que tiene una naturaleza de vector. No sé si podéis recordar a la gente lo que son los vectores. Sí, un vector típicamente se ve como una flechita, y de hecho esa es una de las representaciones. También te puede servir para representar un punto en el espacio, pero más en general sirve para representar cualquier cantidad en la que no necesariamente, o en la que no solamente, importa cuánto tienes de esa cantidad, sino que hacia dónde está apuntando esa cantidad. El ejemplo típico que se da es la diferencia entre rapidez y velocidad, donde la rapidez es solamente el número que indica qué tan rápido vas, pero la velocidad te indica también hacia dónde vas. Entonces tú puedes tener una rapidez de 20 km por hora, pero tu velocidad va a ser 20 km por hora hacia el norte, por ejemplo. Entonces, supongamos
un siguiente ejercicio vectorial mental. Imagina un puente, en particular el puente Pío IX, ¿Ya? donde por debajo pasa un río. El río pasa perpendicular, entonces ahí tenemos los ejes, el puente Sí. y el río. Entonces, Simón está en un extremo del puente y al otro lado hay un carrito de completos y Simón cruza el puente. Porque según Simón va hacia adelante. Y Sí. yo puedo estar mirando desde el río y yo voy a ver que Simón va hacia la derecha. Exacto. Y Chaleco puede estar mirando del otro lado del río y va a decir va para la izquierda. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? La cosa es que todos dicen la verdad, pero desde puntos de vista distintos. Entonces son lo que llamamos marco de referencia. Nuestra verdad, nuestra información, lo que estamos observando es consistente bajo nuestro marco de referencia, pero lo objetivo es la flecha que va desde donde partió Simón hasta el carrito completo. Exacto. Y eso es un invariante. Entonces, independiente del marco de donde estemos, debería dar el mismo resultado. Y finalmente, si tú en este caso vas rotando el marco, si yo, por ejemplo, me diera la vuelta, ahí tú estarías caminando hacia mi izquierda, ¿cierto? Sí. Y ahí encontraría lo que diría la otra persona, etc. Entonces esto se llama transformaciones lineales, que es básicamente multiplicar por algún numerito, que es cosa que te permita cambiar el marco de referencia y decir, bueno, mira, acá está esta persona bajo mi cuestión y si lo damos vuelta encontramos el tuyo, es que multiplicamos por este número. Claro. ¿Sí? No, sí, di lo que tenía. Iba a decir que esta idea de marco de referencia es algo que es súper local. Yendo al otro extremo, a la cosmología a gran escala, se supone que no existe un marco de referencia global. De nada, todos los marcos de referencia son locales. Y el marco de referencia más usado es el que está centrado en nuestra persona. Entonces ustedes pueden imaginarse que son el centro de su propio marco de referencia y su propio sistema de coordenadas. ¿Qué va a pasar ahora, Simón? Voy y me compro el completo, eso va a pasar. ¿Uno? Sí. Y una sopaipilla, para variar. Ya. Imagina ya. Vas con la Claudia. Ya, perfecto. Entonces son dos partículas que están ahí viendo. Entonces está el estado. No sé si funciona. Ya. Es difícil pasarlo a ti si son partículas rojas o azules. Ya, quédense con colores. Partículas rojas y pueden ser azules, cualquiera de las dos. Entonces, partícula roja, azul y puedes tener roja azul o azul roja. Claro. Esas cuatro combinatorias. Entonces, lo que yo vaya viendo en cualquiera de esas partículas, la combinación es que si yo las voy transformando en estas cuestiones. Y estas, digamos, la partícula, la interacción que yo voy a ver, se suman, ¿cierto?, con los cuadrados de las cuestiones, como vimos en los vectores, por Pitágoras. Entonces, yo quiero ver cómo es el sistema. El sistema va a ser una combinación, ¿cierto?, que la amplitud del cuadrado del sistema rojo-rojo, azul-rojo, rojo-azul y azul-azul. Porque son todas las combinaciones posibles que hay, sí. Exactamente. En el fondo sería como que la Claudia y el Simón se compraron un completo sopaipilla completo, sopaipilla. Exacto. Algo por el estilo. Ya. Entonces, si yo me muevo al sistema de referencia, lo cambio, le hago esta transformación lineal, multiplico por un numerito, pongámosle A. Un numerito cualquiera, o ponemos álgebra, el numerito A. Espera, un momento. ¿Esto tiene algún propósito aún, el multiplicar? Sí. Está reflejando algún hecho físico. Ya. Que tenía la duda si es que era un ejercicio matemático de momento o algo más. No. Multiplicas por esa cuestión para transformar el sistema. A cómo lo vería yo, por ejemplo, cómo lo vería otra persona. Pero si tú aplicas de nuevo la transformación, tienes que volver al punto inicial. ¿Cierto? No te tiene que quedar. No te puede cambiar. O sea, si es que, digamos, yo estoy mirando de un lado el río y está Chaleco en el otro lado del río, si aplico mi transformación
para ver cómo lo ve el chaleco, y después le aplicas de nuevo, llegas donde yo, po. Entonces Sí. no debería quedar igual. Entonces, por ejemplo, ustedes dos compraron completos. Completo. Entonces la amplitud del completo, ¿cierto? Va a ir la transformación lineal con su amplitud al cuadrado. De vuelta va a quedar lo mismo, entonces tienes que va a quedar la misma amplitud, ¿cierto? Pero le agregáis este otro factor a al cuadrado, que es el número de la transformación. Entonces, como se midió la misma probabilidad, cancela la probabilidad y te queda que A al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, Sí. A puede valer Es igual. más o menos 1. Sí. 1 o menos 1. Y si eso lo reemplazas, te van a dar dos opciones. A que se cumplan las dos probabilidades o que una sea menos la otra. Y para que eso pase, tiene que ser necesariamente 0. Para que un número sea, un número positivo sea igual a su negativo, Sí. tiene que ser necesariamente 0. Exactamente 0. Y esas dos partículas que están ahí, es improbable medirlas en el mismo estado. Entonces ahí aparecen los fermiones. Ya, Y ahí perfecto. con la otra, con el positivo, te aparecen los bosones. Entonces con esa simetría, te aparece la naturaleza de los dos tipos de partículas que dividimos el mundo entre los ladrillitos y el pegamento. Exacto. Entonces, los Espérate, ¿cuál fue el nombre que dijiste? El algo y el pegamento, que vi justo. Los ladrillitos. Eso, los los ladrillitos. Sí. Son los ladrillos ¿Sí? que te dicen de que no pueden estar en el mismo estado cuántico. No lo pueden. Claro. La probabilidad de medirlo es 0. Más, en la siguiente les voy a mostrar de que tiene que ver con la paridad de la función. Los fermiones tienen una paridad, son impares, los bosones son pares. Y los bosones son el pegamento que unen los ladrillos. Claro. Entonces, los fermiones no pueden compartir el mismo estado cuántico y eso es lo que se llama el principio de exclusión de Pauli. Entonces, eso mantiene la estructura de todo el universo, weón. Sí, exactamente. Porque eso me acuerdo que ese cálculo lo hicimos, pues, porque, por ejemplo, las estrellas de neutrones y los núcleos de estrellas muy grandes se mantienen por presión de degeneración, por electrones que no pueden caer más abajo del nivel de energía que tienen porque todos están llenos. No pueden llegar al estado de mínima energía. Eso. Y aquí sí, también perdón. hay materia. ¿Cómo? Aquí digamos que en la materia también pasa que los electrones no pueden estar compartiendo el mismo estado. Entonces, por ejemplo, la nube electrónica también se va acomodando porque los electrones no pueden compartir los mismos niveles energéticos. Entonces, esta cuestión es súper profunda. También mucha materia está lo que se llama degenerada. Sí. Los clavos, por ejemplo, son degenerados. O no sé si hay escuchado que, por ejemplo, Júpiter o Saturno, o alguno de los dos, tiene hidrógeno metálico. Sí, hidrógeno a muy alta presión. Que se degenera. Es básicamente porque tiene un comportamiento similar a los metales, pero es porque está degenerado y los metales son gases degenerados. Y eso es hidrógeno Carol Dance. Sí. Porque cuando tú vas juntando estos fermiones, son claustrofóbicos y no quieren, por el principio de exclusión de Pauli, compartir el mismo estado cuántico. Entonces ganan una energía, y esa energía es proporcional al, digamos, sigue la regla del principio de simpleza de Heisenberg. Entonces, si tú achicáis la posición, ¿cierto? La velocidad se va a disparar. Y esa es la energía que gana. Y esa energía, cuando es más grande que la energía entregada por la temperatura, la materia está degenerada. Excelente. Pero a lo que voy yo, lo que encontramos acá en este simple modelo de transformación de simetría del sistema es la naturaleza de las partículas, los ladrillos, el pegamento que lo unen. Sí. Así que bajo esos términos, así deducimos muchas propiedades de la materia. Entonces, esto de los ladrillitos, pegamentos, se dio con eso. Pero la función de onda tiene ciertas propiedades, como por ejemplo que es un número complejo y que se representa con un número real, ¿cierto? Y una parte imaginaria. Lo vamos a ver más adelante, que les voy a hacer el spoiler, está ahí ya metido. Que la carga eléctrica tiene que ver con las simetrías del complejo de la función de onda. Y ahí aparecen las dos cargas eléctricas.
y después en cromodinámica te aparecen los sabores, pero etcétera, los colores, los sabores. Los colores, sí, eso estaba pensando, los colores. Por eso se llama cromodinámica. La fuerza débil en inglés se llama flavor dynamics. Dinámica. Excelente. Pero excelente. Lo vamos a ver en los capítulos que vienen. Oye, Luis, todas las partículas que conocemos se pueden separar en ladrillos o pegamento. Bajo nuestro modelo del estándar, sí, pero existen partículas que son más complejas fuera de estos modelos. Ya. Hay campos tensoriales, ¿cachai? Y ahí tú ya dejáis de verlos como vectores. Los tensores son cosas que son más complejas. Y también, y básicamente el spin, si es par, es bosón, y si es impar, es fermión. Ya. Esa es la cuestión. Pero lo que voy yo, la estructura matemática que está detrás es un poco más compleja. Pero yo diría que en los modelos estándar sí, podría decir que todo lo pueden llamar bosón o fermión. Perfecto. Son como dos grandes familias. Ya. Entonces, eso lo vamos a ver cuando veamos la ecuación del amor y la ecuación. Nos consideramos la ecuación de Dirac, no tiene nada que ver con el amor. Y tampoco tiene que ver con el entrelazamiento ni con la antimateria. La antimateria sí. Ya. La antimateria, de hecho, ahí nace y ahí se acopla el spin y aparece todo maravilloso. Excelente. Y bueno, para que sepan es que el hamiltoniano, ¿cierto? Es la energía, pero a nivel clásico, pero tú cuando haces relatividad especial, la energía va al cuadrado, ¿cierto? Con este mc y la parte del momento relativista. Y ese mc, recuerden que tiene que ver con que tú te estás moviendo por el tiempo. Entonces, para ser compatible esta versión relativista, se tienen que volver en matriz, se aparecen cuestiones, y ahí aparecen la antipartícula, que son funciones de onda que entre comillas viajan al inverso del tiempo, pero no es así, ya vamos a explicar por qué, y aparecen los electrones con carga positiva, y ahí aparece esa simetría que estoy mencionando. Así que no se pierdan los próximos capítulos del cuántico, porque vamos a hablar ya de física cuántica de campo. Y bueno, el entrelazamiento cuántico se da ecuación de Schrödinger, así que no tiene nada que ver con la cuestión del amor. Lamentablemente, todavía no encontramos la fórmula del amor. Sí, bueno, yo necesito esa fórmula. Muy ya, bien, súper. Ha sido un capítulo excelente largo. Capítulo, sí. Denso. Pero llegamos a una conclusión muy bonita. Sí, ya bien explicado aquí desde primeros principios. Oye, les vamos a reiterar la invitación a que se unan al streaming oficial que está que va a publicar el Instituto de Astrofísica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a estar desde las faldas del volcán Villarrica o Rucapillán, transmitiendo todo el día 14 de diciembre, viernes 14 de diciembre, con hartas sorpresas científicas. Y también hay algunos concursos que van a estar vigentes dentro de la próxima semana. Mientras Luis se despide, yo los voy a buscar para anunciarlos. Sí, quería agradecer también nuevamente a todos los que nos escuchan. De verdad nunca esperamos que fueran tantas personas las que escuchan el Cuántico, y eso hace que tengamos muchas más ganas de hacer capítulos y entregarles, digamos, más conocimiento del que nosotros tenemos, y si es que no lo tenemos, lo inventamos. No, lo buscamos y preguntamos, pero la idea es, digamos, tomar ciertas cosas que no se ven en otros lados y tratar de aterrizarlas. Eso es como el sello, uno de los sellos que tenemos. Exactamente. El concurso que yo les decía era el concurso Eclipse en 6 palabras. Es parte de Fundación Pequeñas Grandes Estrellas e Instituto de Astrofísica. Nuestra compañera Daniela tiene ahí más información. Pueden ir a la cuenta de Instagram del Instituto de Astrofísica de la Católica, astrofísica_IA, o a la cuenta de Instagram de Pequeñas Grandes Estrellas, Fundación PGE, y ahí están las indicaciones. Lo vamos a estar compartiendo también en las redes de Quantum Astronomy, así que vayan a seguirnos en @Quantum Astronomy Podcast. Eso. Agradecer a Fulgor. Sí. A Chaleco. Deseamos una pronta recuperación de su inconveniente en la pierna. Sí, y te llevo la bolsita pronto.
Ya, amigo. Eso. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias por su preferencia. Nos vemos.